Bueno. Lo otro que me había pedido, ya creo que está grabando. Lo otro que me había pedido la Ingeana es que, el documento del cual daba los meses o, bueno, el tiempo recomendado entre calibraciones de profundímetro y termigrómetro. Estuve mirando y era una norma, la NTC 4303, pero esa norma ya no está vigente, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que la 4303 establecía, digamos, el procedimiento para hacer todo el proceso de calibración, bueno, incluso de medición, con pie de rey. Y entonces, en algunos casos, pues algunos auditores mencionan que como, bueno, en su momento, pues incluso algunos CDAs tenían la medición de profundidad de labrado con pie de rey. Entonces, digamos que algunos auditores se habían ido por ese lado y cuando ya tenían profundímetro, incluso pues seguían pidiendo ciertos requisitos que pide la 4303. Ahorita ya no está vigente y la actual, bueno, incluso la anterior no dice o no recomienda así estrictamente que sea cada año o cada 12 meses, pero digamos que dice que hay que definir un periodo de calibración. Si no estoy mal, sugiere, pero no recuerdo muy bien. Pero la actual no habla acerca de los límites de calibración. Dice que hay que hacerlo, que la entidad tiene que tenerlo registrado, pero no da el requisito de que sea menor que un año. ¿Listo? En el caso del termigrómetro, no encontré dónde dice eso. Entonces, bueno, acá tengo prácticamente que varía bastante la documentación, pero vamos a... me avisan si, porfa, si están viendo mi pantalla. Hola, Inge. Sí, sí la estamos viendo. Listo, perfecto. Gracias, sí, bueno, gracias por la información, Inge. ¿Y esa NTC 4363, cuál la reemplaza, sabe de pronto? Sí, ahorita la buscamos. No la tengo bien en mente, pero acá está la 4303. 03. 03, sí. Ajá. Y ahorita la buscamos. Incluso acá voy a poner... Busquemos de una vez y salimos de la duda. Base de datos. Si no estoy mal, todos los que tienen usuarios en la Sofía pueden ingresar a la base del SENA por si acaso en algún momento necesitan, ¿no? Si no estoy mal, hay que revisar. Yo no estoy seguro completamente. Pongo acá pie de rey, buscar. Y es esta, la NTS ISO 13385 de 2018, parte 1 de 2018, que es la que está vigente. Dice especificaciones geométricas de productos GPS, equipo de medición dimensional, parte 1, calibrador de pie de rey, características metrológicas y diseño. Entonces, por acá, si vamos, bueno, acá podemos visualizar toda la norma. Esconder esto. Y por acá, en la parte de abajo, me habla de calibración. Bueno, habla de todos los conceptos metrológicos del pie de rey. Esta es de pronto buena leerla, sobre todo porque aclara, o sea, con un pie de rey uno entiende muchos conceptos más fácil. Pero pues no es indispensable para el CDA, ¿no? Tampoco. Por acá marcado, no. Generalidad. Bueno, habría que revisar estas guías también, de pronto. Si de pronto lo dicen, eso sí no lo he revisado.
Espera, busco acá calibración. Acá, en el anexo F habla de la calibración de las características metrológicas y dice los métodos deben evaluar la conformidad del calibrador de pie de rey dentro del intervalo de medición, la calibración global de cada punto de la escala o de cada salto digital sobre el intervalo de uso medición necesitará un número grande de mediciones cuando se considere que su uso intencionado no garantiza la calibración global. Podrá considerarse una calibración parcial u orientada hacia la tarea. En este caso, digamos, pasa, por ejemplo, que cuando se usaba un pie de rey para tomar la profundidad del labrado, pues en el caso de motos no necesitábamos ir hasta los 13 centímetros que puede dar un pie de rey, sino establecíamos que solamente necesitábamos una calibración eh, en un intervalo hasta, póngale hasta 20 milímetros, y eso es bastante. Entonces, digamos que por ese lado es lo que nos habla este párrafo. Y bueno, acá nos habla de los intervalos y es lo que me preguntaron la otra vez, que si, que por qué no se tomó, bueno, que habían puesto problema por no tener la medición, perdón, la calibración de un profundímetro desde 0 milímetros. Entonces acá lo que dice es, para la determinación de errores de indicación es necesario un número adecuado de intervalos. Estos intervalos dependen de la resolución o del salto de digital, que la resolución ya saben qué es, ¿no? Y el intervalo de medición utilizado. Entonces, digamos que esa determinación de hasta dónde voy o desde dónde empieza el rango de calibración, comúnmente depende del propio uso del equipo. Entonces, si ustedes registran, por ejemplo, un valor de 0.32 milímetros y el profundímetro está calibrado desde 0.5, pues entonces no estará teniendo en cuenta precisamente los intervalos de calibración, no estarán teniendo en cuenta la medición que se hace o que se puede presentar dentro de un proceso de inspección. Usando estos valores se pueden registrar las curvas de calibración con un cero fijo. Entonces, también me hablan del cero. Entonces, por muchos lados, los instrumentos de medición siempre deben, pues, preferiblemente garantizar todo su rango de medición, ¿sí? En su momento hubo una no conformidad famosa por lo que les decía del analizador de gases de dos tiempos, que incluso ahorita se podría dar, porque realmente Eurometric le garantiza a usted el rango de hidrocarburos hasta 20.000 partes por millón de hexano, perdón, de propano. Cuando usted hace el 20.000, le aplica el PEF, le da hasta 10.000. Entonces, digamos que ahí hay un rango de calibración que no está supliendo el, el, el ente que le está haciendo la calibración, ¿sí? O el laboratorio, perdón. Entonces, ese rango, ¿cómo lo toman o qué pasa si cae alguna medida dentro o por fuera del rango de calibración? Pero vean que no dice en ningún momento cada cuánto se debe hacer esa calibración. Entonces, de pronto tendríamos que revisar por acá lo que habla de la conformidad del equipo y mirar si dentro de esas normas adicionales puede estar esa frecuencia. Listo, pero no lo vi, digamos, en esta normativa como tal. ¿Sí? Les repito, NTC ISO 13385-1. Bien. Listo. Bien, entonces vamos a hacer un repaso rápido de los conceptos básicos, pero ya más aplicados dentro del ámbito de la revisión técnico-mecánica, en este caso primero la resolución de medida. Entonces prácticamente que no necesariamente es
el cambio mínimo que el instrumento puede detectar, sino más bien es el cambio mínimo que se puede determinar de forma fiable o confiable con ese instrumento de medición. El ejemplo básico ahí sería, no sé por qué no está saliendo. Oculta. Ahora, el ejemplo básico sería entonces una regla, ¿sí? Entonces, digamos, usted de pronto puede, acá está el 0 y acá está el 1 centímetro y de pronto usted tiene en esa regla la subdivisión por milímetros. Y entonces usted de pronto podría detectar que entre el 0 y el milímetro, usted más o menos podría estimar si cae por acá la medida, podría decir, ah, bueno, es 0,5 milímetros, ¿cierto? O medio milímetro. Podría de pronto tener un cambio perceptible dentro de la medición, pero no sería un cambio confiable, ¿sí? Porque usted acá no sabe si realmente está en 0,5 o está en 0,6 o está en 0,4 precisamente por la marcación de la regla. Entonces, este siendo 0,1 centímetro, o sea, 1 milímetro, ¿no? Entonces, ese sería de pronto la definición como tal de la resolución de medida. En este caso, la 5385 establece en el numeral 4 y 19.5 las resoluciones para ciertas para ciertos equipos. Entonces, en este caso, únicamente lo hace para el frenómetro en su condición de medición de fuerza. Dice que la resolución no debe ser mayor a 5 newton. Es decir, que el cambio mínimo que hace de un valor de fuerza a otro valor de fuerza no debe ser mayor a 5 newton. ¿Eso cómo lo establecen ustedes o cómo comprueban que esa condición se está dando de forma correcta? Pues comúnmente uno lo hace con la ficha técnica del equipo. En este caso, como la medida que sale registrada en el FUR como tal, sí, sí viene directamente de una medida única del equipo, podría también detectarse con el cambio de las medidas del frenómetro. Es decir, si usted detecta, por ejemplo, que hay una fuerza que le está dando 524, usted ya sabe que como máximo tendrá un cambio par, es decir, como máximo estará de alguna manera en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. Ahí la única que tiene usted es que la resolución del frenómetro sea como máximo 2 newton, ¿cierto? Si le está dando 523, ya usted con ambos casos usted puede establecer ya directamente que que es una resolución de máximo 1 newton, porque está dando tanto valores impares como valores pares pues en la unidad, ¿cierto? En el dígito que representa la unidad. Entonces ya con eso ustedes podrían establecer eh, que el equipo tiene la resolución como mínimo que le está exigiendo la 5385. En ese caso, habría una condición que no es tanto para calibración y metrología, pero sí que hay que tener en cuenta, es precisamente eh, cómo se hace o cómo se determina que estos valores
sí son reales, de los que está, o sea, mejor dicho, que el software prácticamente no se está inventando datos en el proceso de adquisición de datos. Eso se llama pues precisamente transferencia de datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para saber que este 523 o 524 sí vienen directamente del equipo de medición? Entonces, les cuento que en el caso de Tecni, pues hay una dificultad adicional, que lo que pasa es que ustedes teniendo 500, bueno, teniendo un valor acá en el equipo de medición, esto digamos que es lo que presenta el software, teniendo acá un valor X en el equipo de medición, eh, digamos que en ciertas características, creo, si no estoy mal, que pasa en el frenómetro, no me acuerdo muy bien si eso ya está solucionado en Tecni, pero el archivo que uno saca como archivo raíz, que es el que se supone que se obtiene desde, desde el instrumento de medición, no me deja hacer esa confirmación de que esos datos son realmente los que se están presentando en el FUR, ¿sí? Entonces, comúnmente, pues ahí se da que lo que hacen es aprovechan en su momento eh, la, pues aprovechan el momento de calibración y después de estar calibrado, eh, sacan un FUR con esos valores de fuerza o esos valores de peso, y eso permite pues precisamente garantizar que ese peso o esa fuerza puesta en el frenómetro es lo que está midiendo en el equipo y es lo que está registrando el FUR, ¿sí? Así se da como, se puede dar también esa comprobación. Hay otros CDAs que simplemente dicen una prueba con cero peso, o sea, sin la moto encima, con cero fuerza, sin accionar los frenos, una moto con una fuerza conocida, con un peso conocido, y así. Entonces, de pronto se puede verificar así ese tratamiento de los datos que tiene el software. Bien, y finalmente el luxómetro y el sonómetro no los menciona, ¿sí? Para dar las características de resolución. La 5365 sí menciona en el numeral 522 las características de resolución que tienen que tener los equipos de los analizadores de gases. ¿Listo? Entonces, acá dice que el analizador de gases debe como mínimo tener una resolución de 1 parte por millón de hidrocarburos, 0.01% en monóxido, 0.1% en dióxido, 0.1% en oxígeno, 10 revoluciones por minuto en la medida de velocidad de giro del motor, y un grado Celsius en la temperatura tomada en la prueba. Listo, en este caso, no, perdón, en la 5365 no especifica el rango, perdón, la resolución de medida para los equipos de el termohigrómetro, ¿sí? Por otro lado, tampoco se especifica para el profundímetro. En ningún lado aparece cuál debe ser la resolución de medida del profundímetro. ¿Listo? Bien, entonces, esto sería lo que tendríamos de forma normativa por el lado de la resolución de medida. Rango de medición, en este caso, recordar que no solamente implica, y acá solamente por la definición nos damos cuenta de cuál es el problema con los vehículos que salen por fuera del rango de calibración. Entonces, la definición, bueno, hay una guía técnica colombiana, una GTC, que es la 115 de 2004, que establece de forma muy básica esos conceptos por si la quieren revisar. ¿Listo? La GTC 115 es una guía muy básica de conceptos metrológicos, que está chévere revisarla.
Básicamente el concepto de rango de medición establece que sí o sí, no solamente es lo que define el fabricante, o sea, la capacidad del instrumento de medir desde qué valor hasta qué valor, sino también la capacidad, o sea, va ahí correlacionado con la capacidad de medir de forma exacta y precisa. Como la exactitud, bueno, la precisión sí la podríamos determinar sin qué, sin un patrón, pero la exactitud sí es necesaria establecerla con un patrón, necesitamos un patrón de medida. Entonces, como el problema sería la exactitud, en este caso la exactitud nos está diciendo pues solamente la podemos obtener a través de un proceso de verificación o calibración. Y entonces por eso el rango de medición casi que está muy de la mano o muy correlacionado con el rango de calibración, ¿sí? Está mucho más relacionado con el rango de calibración y es mucho más relevante que el rango de verificación, porque el rango de verificación, pues usted, digamos que las verificaciones intermedias, usted lo que hace, lo que está haciendo ahí es garantizando que dentro de los periodos de calibración no haya ningún inconveniente debido al uso del equipo, ¿sí? Entonces, por ese lado es relevante esta exactitud para definir el rango de medición. Entonces, lo mismo que hablábamos con el tema de los luxómetros en el caso de que la medida se sobrepase el rango de calibración. Bien, 5385 establece rangos para el frenómetro. Dice, incluso los establece de tres maneras. Me dice que el frenómetro debe ser capaz de medir de 0 a 100% de eficacia. ¿Eso cómo lo podríamos garantizar? Pues lo podríamos garantizar de dos maneras. Observando un FUR, obviamente una prueba que sea 0% de eficacia y 100% de eficacia, ¿cierto? 100% de eficacia. O con la ficha técnica o manual del fabricante del equipo, que me establezca que sí es capaz de hacer esa determinación de 0 hasta 100% de eficacia. En el caso, en el caso de que ustedes de alguna manera no encuentren o no tengan esa demostración de la ficha técnica o el manual del fabricante del equipo, sí o sí les tienen que hacer de alguna manera la demostración de que su equipo cumple, ¿sí? Y es mejor que, pues comúnmente lo que hace uno es punto por punto de la 5385, de la 5365, va revisando de alguna manera si el cumplimiento lo tiene por ficha técnica o manual del fabricante, o si no, de alguna otra manera, ¿sí? Eh, y lo va registrando en algún lado, ¿no? Por ejemplo, la Inge Yanico lo suele tener en la hoja de vida, ese cumplimiento de requisitos, la hoja de vida del propio equipo. Bien. En el caso de medición de masa, se tiene de 0 a 500 kilogramos. Y en el caso de medición de fuerza, se tiene de 0 a 3000 newton. Por eso, comúnmente, lo que se recomienda es que todo el rango de medición eh, se pueda, se pueda dar dentro del rango de calibración, ¿sí? En este caso, esta medición de masa es de un solo eje, ¿sí? Pues digamos que, entre comillas, pues tener una moto de 1 tonelada, pues va a ser muy, muy complicado y pues será muy difícil que dentro pues en las motos que ustedes tengan, se salgan del rango de medición y incluso de calibración del equipo frenómetro. Luxómetro y sonómetro no menciona. ¿Listo? Y la 5365 establece en el numeral 521 los requisitos para los equipos 2 tiempos y 4 tiempos de los rangos de
de los rangos de medición. ¿Listo? Y este azulito de acá, para los tiempos sobre todo, suele ser el que tiene problemas. Por eso Eurométrica ahorita y los laboratorios están ofreciendo eso que llaman 7 mezclas, ¿sí? Precisamente porque tienen un punto de hidrocarburos que es bastante alto. Lo que suele pasar es lo que les digo, que ustedes cuando hacen la comprobación, la confirmación o la verificación de esos resultados de calibración, suelen tener un punto de 20.000 o cercano a los 20.000 partes por millón, pero de propano. Pero como sabemos, esto tiene que ser corregido por el PEP o PEF, ¿cierto? Porque habíamos dicho, bueno, comúnmente lo que yo tengo no es propano, sino es C6H14, creo que es, o sea, hexano. Y entonces corrijo esos 20.000 y suelo tener un valor de calibración que, bueno, por 0.53 va a dar aproximadamente 10.000 partes por millón de hexano. ¿Sí o qué? Ahí haciendo la multiplicación por 0.5. Entonces, habría de pronto algún problema también al tener un FUR de una motocicleta por encima de este valor. En este caso, pues, digamos que antes había una incongruencia en ese caso, cuando teníamos la resolución 910, porque precisamente esos 10.000 era el límite máximo permisible del vehículo, o sea, el límite de rechazo. Y entonces, pues casi que nos ponían entre la espada y la pared, porque una motocicleta, 2 tiempos que estuviese rechazada, estaría por encima del rango de calibración del instrumento de medición, del analizador de gases. Entonces, casi que tenían que salir todas aprobadas, porque si no, no se podía registrar ese valor. Ahora, pues, afortunadamente, el límite cambió y lo tenemos de 8.000, y pues ya tengo un valor entre el cual, entre comillas, podría rechazar la motocicleta, que sería entre 8.000 y 10.000. Si tengo 8.534, por ejemplo, partes por millón de hexano, tendría un valor que está por encima del límite permitido por la resolución, pero por debajo del rango de calibración de mi equipo. Entonces podría decir que esa medida está bien tomada, ¿sí? Afortunadamente, pues en su momento nadie puso esa queja, porque si uno decía que la moto estaba en 10.000, por ejemplo, 10.025 hidrocarburos o algo así por el estilo, ¿cómo podíamos saber que este 0.25 no era debido a una incertidumbre que no estaba realmente tomada adecuadamente, ¿cierto? Porque como se salía del rango de calibración, no podíamos asegurar esa medida. Entonces, digamos, cualquier moto que saliera por encima de 10.000 podría, de cierta manera, hacer una apelación, o sea, decir que esos resultados de la prueba de emisiones contaminantes no estaban medidos adecuadamente. Entonces, en este caso, pilas ahí con las motos que salgan por encima de 10.000 partes por millón de hidrocarburos. Ese es el problema que tenemos con las 2 tiempos. Creo que ya, de 0 a 25. Ah, bueno, por el lado de ustedes no hay problema, porque creo que tienen motores CAN ambos analizadores. Pero en su momento llegó un equipo a Colombia, un equipo incluso alemán, pero solamente prácticamente que la ficha técnica o el manual del fabricante prácticamente que solo decía que solamente se debía usar como un equipo para medir 4 tiempos, ¿sí? Entonces, en su momento tuvimos un problema con un CDA porque la ficha técnica me limitaba
el rango de medición hasta 15.000 partes por millón de hidrocarburos, o sea que básicamente ese equipo no estaba cumpliendo la 5365 para motos 2 tiempos. Entonces ese equipo solamente se podía usar para motos 4 tiempos, que sí daba el rango por encima del rango de medición que exige la norma. Bien. Exactitud en este caso. Tenemos valores de exactitud, en este caso la 5385 sí establece los valores de exactitud tanto para el frenómetro como para el luxómetro. En el caso del sonómetro no menciona exactamente, pero dice que lo debe establecer el propio CDA para los requisitos de medición de sonido. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues ustedes saben que el sonómetro no... bueno, no sé cómo lo tienen ustedes a propósito de eso. Inge Luis, ¿el sonómetro es un equipo de influencia significativa? ¿Sí o no? Dice usted. ¿Y por qué? ¿Cómo dije? Sí, acá lo tenemos como que es influencia significativa porque tiene un rango de medición. Ok, entonces usted me puede definir más o menos bajo sus palabras qué sería un equipo de influencia significativa. Es un equipo el cual pues debe dar en línea de inspección, debe dar un resultado. A ver, espérame, organizo la idea. Es un equipo de influencia significativa. ¿Qué significa entonces que tenga influencia dentro de la inspección? Que el equipo está calibrado o tiene verificación. Y de acuerdo a unos rangos o unos parámetros de medición. Ahí no se vaya por ahí porque entra en un bucle. Porque usted luego el CEA y la 17020 le dice que los de influencia significativa necesitan tener calibración, ser calibrados. Entonces, si usted dice que los de influencia significativa son los que están calibrados, entonces queda ahí en un bucle. ¿Sí o qué? Porque no se va a salir de ahí. Dice, los de influencia significativa están calibrados. ¿Y cuáles debo calibrar? Los de influencia significativa. Entonces, no entraríamos ahí como en un bucle. ¿Qué significa para usted tener influencia en algo? Es importante, ¿sí o qué? Sí, para la inspección o revisión de... ¿En qué medida es importante? Pues de forma significativa, ¿sí? Entonces, que es importante de tal manera que sin ello, o no se puede, bueno, eso como, digamos que eso lo menciona tanto ILAC como la 17020, que se debe definir, que el organismo de inspección debe definir que para él, qué es un equipo de influencia significativa. Entonces, puede ser así, que es importante para la inspección, o sea que sin ese equipo no se puede hacer la inspección. Así podría definirse de pronto, ¿cierto? Sin un sonómetro se puede o no se puede hacer la inspección. Sí, son de influencia significativa. Sin un sonómetro se puede hacer la inspección. Sí. ¿Cómo hace usted la inspección sin un sonómetro? Perdón, no, sí, ese es de influencia, pero ese no necesita calibración, no tenemos valor definido para rechazo. Ok, entonces si está definido como un equipo sin el cual no se puede hacer la inspección, entonces sí sería un equipo de influencia significativa. Si no está definido,
Así de esa manera, como les estoy diciendo, podríamos decir que no es un equipo de influencia significativa, porque otro CEA puede decir que los equipos de influencia significativa sean los cuales no permitan dar un resultado aprobado o rechazado, ¿sí? Y entonces, perdón, los equipos de influencia significativa que sean los que permiten dar un resultado aprobado o rechazado. En este caso, pues el sonómetro se saldría de esa definición y no lo descartaríamos como un equipo de influencia significativa, ¿sí? Inge Ana o Inge Edwin saben si el sonómetro ustedes lo tienen definido dentro de los equipos de influencia significativa. Creo que el sonómetro no, Inge. Ok, ¿tienen la definición de alguna manera de equipo de influencia Pues aquí significativa? no, perdón, lo que pasa es que ese procedimiento se actualizó y hay como 5 criterios para definir si es significativo o no, pero realmente no recuerdo ahorita los criterios, Inge. Ah, listo, pero lo importante es que está ahí. Entonces, Inge Luis, la tarea será revisarse. Sí, es estar en el plan de instalaciones y equipos, están 5 criterios y después está la tablita con los equipos relacionados, cuáles serían de significancia, ¿de qué? Se me olvidó. Equipos de influencia significativa. Ajá. Ajá. Listo, Inge, Luis y Inge Edwin. Mañana entonces la siguiente clase, yo creo que será mañana o cuando sea. La pregunta será, ¿cuáles son esos criterios que tienen definido ustedes para definir un equipo de influencia significativa? ¿Listo? Ya quedó una tarea. Listo, dije. Bien. Listo. Entonces, en este caso, sonómetro no define, pero sí la norma dice pilas porque el CDA debe definir, digamos, esa exactitud, ¿sí? Y la NTC 5365, bueno, acá repasando, el frenómetro me dice que el peso, la exactitud del peso es más o menos 3% según el valor medido. Entonces, esto va a depender es de la medición que se haga en el momento de calibración. Pero la fuerza va a depender es de la full escala. La full escala, ¿qué es la full escala, Inge Edwin? No, dije, no tengo ni idea. Full escala. No. Full escala, ¿qué entiende? Por full escala. Entiendo que es como la mayor escala, la escala completa, algo así, la más de mayor La completez. escala completa, o podríamos decir que es el valor máximo de la escala, ¿cierto? Ok, sí, total. ¿Cuánto es el valor máximo de la escala para el frenómetro en fuerza? Ya lo dijimos. En ¿Cuál es el fuerza. ¿100%? 100% en eficacia, pero en fuerza, en newtons? 3.000. 3000. Entonces, exactamente. Entonces, la comparación no se haría con el valor medido, sino que se haría siempre respecto a la full escala. Entonces, vamos a ver que comúnmente su comprobación o la confirmación que ustedes hacen de los resultados de la calibración en esa variable precisa tiene que tener es la full escala, no el valor medido. Entonces, ojo con eso porque a veces uno empieza y copia y pegue y no se da cuenta de eso y puede cometer un error por una cosa tan sencilla de esas. Comúnmente la la exactitud se determina como se determina en peso, o sea, por el valor medido, no por la full escala. Pero en fuerza, sí o sí toca respecto a la full escala. O sea, respecto a los 3000 newton que dimos acá. ¿Listo? Bien. El luxómetro, entonces, en este caso, para los valores de exactitud, como les decía en un principio, tanto la inclinación como la intensidad me dice que más o menos 10% del valor. Acá hay un problemita porque
podríamos tener valores de inclinación en porcentaje, ¿cierto? Entonces la pregunta es, 10%, ¿se trata ese porcentaje tal como está o se saca el porcentaje del porcentaje? ¿Cierto? Si se saca el porcentaje del porcentaje, eso podría alterar, mejorar, empeorar la situación. Entonces, esa es una pregunta que quiero que tengan ahí en cuenta, sobre todo porque en inclinación, pues comúnmente sabemos cuáles son los límites máximos permisibles para la inclinación de luces bajas de una moto, 0.5 a 3.5%, siendo 0 el horizonte y 3.5 la inclinación hacia el piso. ¿Listo? Entonces, debido a esto, pues digamos que en ese caso sabemos que la inclinación se da o se puede dar también en porcentaje. Entonces, es delicado ahí ese tema de saber si le sacamos el porcentaje al porcentaje o simplemente lo trabajamos directo. ¿Listo? Finalmente, la 5365 establece los límites de exactitud. Ojo que en este caso hay que mencionar que la exactitud, por ejemplo, ILAC no la menciona como exactitud, la menciona como límite máximo permisible o error máximo permisible. ¿Listo? Entonces es un sinónimo decir exactitud que error máximo permisible. Esto lo que pasa es que hay que tener en cuenta esos dos conceptos, así como habíamos dicho el siguiente concepto de precisión, que era muy similar a la repetibilidad y no tanto a la reproducibilidad. ¿Listo? Conceptos, en este caso, de exactitud, vamos a la tabla 7, creo que es la tabla 7, 6 y 7 de la 5365, y observamos que en este caso hay que tener cuidado porque dependiendo de dónde hagamos la medición, o mejor dicho, la calibración, en este caso, tanto calibración como medición van a tener en cuenta esa exactitud, ¿no? Entonces, el rango va a influir en el valor de exactitud, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el dos tiempos vemos que entre 0 y 2000 tengo un valor de exactitud de 100, entre 2001 y 4000 tengo un valor de exactitud de 200, 4001 y 8000 un valor de exactitud de 400, y 8001 y 20000 un valor de exactitud de 800. Entonces, dependiendo de dónde usted haga la medición, verificación o calibración de su equipo, va a tener un límite asociado de exactitud. Acá hay otro problema. Es que acá la norma me dice hidrocarburos en partes por millón, pero no me dice de qué. Si de hexano o de propano. ¿Listo? Comúnmente lo que se toma por similitud de las otras tablas, creo que por acá tengo la 5365 abierta. Por ejemplo, las tablas que hablan de los patrones de referencia. Acá, pues, sí exactamente me dice que de propano. Entonces, digamos que no se menciona directamente en la tabla, pero sí, digamos que el CDA debe establecerlo, ¿sí? Porque una cosa es tener 20.000 partes por millón de hidrocarburos en hexano que tener 20.000 partes por millón de hidrocarburos en propano. Bueno, en el caso de 20.000 casi que nos salvamos porque 20.000 serían como 9.600. A ver, hacemos cálculos. Sería 20.000 por el PEF. No, sería más, 10.600 y entonces entraría dentro del mismo rango. Pero digamos, ¿qué pasa si tengo, no sé, 15.000 o 12.000 partes por millón?
No, afortunadamente creo que Eurometric pues no hace puntos de pronto ahí que no coincidan, pero hay que tenerlo en cuenta. 12.000 partes por millón. Si es en propano, entraría dentro del rango de acá, ¿cierto? De 8.000 a 20.000. Pero si es en hexano, tengo que multiplicar por el PEF, 0.53, y me daría 6.360. Entonces el valor de comparación de exactitud no sería 800, sino que sería 400. Entonces hay que tener bien definido eso, porque precisamente la norma no lo menciona. Como comúnmente se hace, pues se toman estos rangos en propano. ¿Listo? En propano. Bueno, ahí hay un problemita, pero eso es lo que comúnmente se hace, ¿no? Que se toman los rangos en propano. Pero entonces, vean que acá, bueno, vean que el problema es que no coincidiría con esta tabla, porque se supone que los tiempos me establece que sean, bueno, ahí sí, no recuerdo bien si comúnmente se toman, creo que se toman más bien en hexano comúnmente. No me acuerdo muy bien, pero si no estoy mal, sí se toman en hexano. Entonces, un valor de 20.000 entraría dentro del rango de 800, o sea, el de 20.000 porque daría 10.600 y entraría dentro de este rango, pero un valor menor, como el ejemplo que dimos de 12.000, entraría dentro de este rango. Entonces, volvemos acá y decimos más bien que se toman estos rangos en hexano. ¿Listo? Porque si no, no tendríamos rango de exactitud para valor, digamos, calcular en todo el rango de medición que me exige la norma. Entonces, lo más lógico es que fuera o fuese en hexano. ¿Listo? Bien. Lo mismo por el de 4 tiempos, ¿no? Que tendría acá este rango entre 4.000 y 10.000. Listo, entonces vemos o comprobamos que la exactitud, que es la que vamos a comparar con el error determinado en la calibración o el error de nuestro equipo de medición, está bien determinado para la gran mayoría de, de instrumentos de medición. No tenemos determinación dentro de las normas de revisión técnico-mecánica de los valores de el profundímetro ni del sonómetro, ¿listo? Y tampoco del medidor de presión de aire. ¿Listo? Entonces, como son equipos que están dentro del CDA, hay que definir de alguna manera algo respecto a esos equipos. En el caso de si son o no son de influencia significativa, o en el caso de cuáles serían, si son de influencia significativa, cuáles serían sus límites de exactitud. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver que se exige que se establezca eso. Si no estoy mal, lo exige ILAC P15. Listo. Precisión. Sí, cuéntame. ¿Quién me iba a hablar? Perdón. Antes de que pasemos lo de influencia significativa, ya encontré la tarea. Ah, bueno, excelente. Acá tenemos, decía la ingeniera, 5 criterios, ¿no? Aquí en el CDA. Ok. Sí, o si tienes resumen ya listo, pues de una. Los equipos significativos, como tal, para prestar o dar un resultado, nos dice que son frenómetro, analizador de luces, analizador de gases 2 tiempos, analizador de gases 4 tiempos, sensor de temperatura, captador de revoluciones, termohigrómetro y profundímetro. Ok.
no entra lo que decía el sonómetro, no está como equipo significativo. Entonces, De influencia significativa. De influencia significativa, exacto. Repítalo porque si no se le queda significativo y no de influencia significativa. Significativa. Ajá. Sonómetro. Tampoco miro el elevador de motos. Ok. Pues para mí otro que tampoco está es el compresor. Ok. Sí, esos son como los equipos que utilizan en la ¿Y el medidor de presión de aire? El manómetro. El manómetro. ¿Tampoco? No, no está. Ok. ¿Y cuáles son los criterios, Inge? ¿Ya los tiene? Sí. Dice ¿Cuál es criterio. El equipo es necesario para llevar a cabo el ejercicio de evaluación de conformidad, inspección. Ok, listo. Criterio 2. Las características metrológicas del equipo, exactitud, precisión, rango de medida, resolución, pueden afectar el resultado del ejercicio. Ok, listo. Criterio 3. Corresponde el equipo evaluado a un equipo con influencia significativa sobre los resultados de la inspección. Sobre los resultados, listo. Criterio 4. ¿Existe en Colombia o en alguno de los países que hagan parte del acuerdo de reconocimiento mutuo del cual hace parte el ONAC, Okay. laboratorio acreditado para la calibración del equipo? Ok. Criterio 5. ¿Existe en Colombia o en alguno de los países que hagan parte del acuerdo de reconocimiento mutuo del cual hace el ONAC? Se le entrecortó. Que existe en Colombia un laboratorio que... Ajá, laboratorio no acreditado para calibrar el equipo que garantice la trazabilidad de mediciones. Ok, listo. Y sexto, es posible realizar la verificación, comprobación metrológica de los equipos trazables al SIT, ese sistema internacional. Sí, sistema internacional. Ok, al sistema internacional, listo. Perfecto. Entonces son 6 criterios, ¿no? El primero podríamos decir que se requiera para hacer la inspección, ¿cierto? El segundo, que sea influyente para los resultados, ¿fue que dijo? ¿El segundo? Las características metrológicas, exactitud, precisión, rango de medida. Ah, ok, que sus características metodológicas sean influyentes en el resultado. Listo. El tercero. Corresponde la influencia significativa de los resultados. Inspección. Entonces, ¿cuál era el segundo? La segunda, Sí. características metrológicas, lo que es exactitud, precisión, puedan afectar en el resultado del ejercicio. Ah, ok, que las características metodológicas puedan afectar en el resultado o que el tercero sería que sea influyente como tal en el resultado de la revisión técnico-mecánica. El cuarto y quinto se relacionan en que si hay laboratorios acreditados o no para hacer la calibración, y sexto, que haya laboratorios para hacer la verificación, o que se pueda hacer la verificación. Exacto. Sí. Perfecto. Ya me quedo más claro. Excelente. Muchas gracias. Listo. Entonces, precisión en este caso, entendido como finura de la discriminación, se suele interpretar como exactitud de forma errónea. Entonces, tener cuidado con eso, o como incertidumbre también, ¿sí? Entonces, no confundir precisión ni con exactitud ni con incertidumbre. En este caso, es un sinónimo de repetibilidad, y es mucho mejor mencionar la precisión como repetibilidad que como propia precisión. Sin embargo, hay que tener ambos conceptos claros porque se pueden intercambiar entre ellos, ¿sí? Entonces, la repetibilidad es la proximidad en la concordancia entre las mediciones repetidas de la misma propiedad bajo las mismas condiciones. Entonces, lo que decíamos,
que no es indispensable que caiga en el valor del centro, en el valor esperado, sino que para la precisión es importante que todas las medidas estén agrupadas, que tengan poca dispersión de la medición entre ellas. ¿Listo? Y reproducibilidad, decíamos que era un poquito diferente porque estábamos analizando más bien cuál era la concordancia, pero también variando de pronto otros aspectos, como la persona que está haciendo la medición, o momentos diferentes de medición, o condiciones ambientales diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, era un tema ya mucho más profundo que trata un poquito más del tema de o se relaciona un poquito más con la incertidumbre. ¿Listo? La precisión está definido para el frenómetro, de nuevo, como 2% en fuerza y 3% en peso, y no está definida para luxómetro y sonómetro. Acá se me quedó un equipo que sería importante tenerlo en cuenta, que es el termohigrómetro. ¿Listo? El termohigrómetro está definido en la 5365, está definida la exactitud. ¿Listo? Entonces, creo que es acá, calibración, no, arriba. Sistema de muestreo, temperatura, no. Acá está, sensor de temperatura y humedad relativa. Para el de temperatura ambiente, la exactitud que nos establece la norma, vean que ahora lo nombra es como error máximo permitido, ¿sí ven? Entonces, el error máximo permitido o exactitud lo da como más o menos 2 grados Celsius y como más o menos 3% para la humedad relativa. Y para el sensor de velocidad de giro me establece una exactitud de 2%. Lo llama también error máximo permitido 2%. Me da un tiempo de respuesta, pero ese no es relevante. Y el sensor de temperatura o la sonda de temperatura me dice que es el error máximo permitido 5%. ¿Listo? Entonces, estos 4 serían los 4 que se me quedaron ahí en el tema de la exactitud. ¿Listo? Entonces, si quieren voy a agregarlo. Para pasarles estas diapositivas. Listo. Y tomamos el pantallazo. Para que tengan ahí un resumen como de la capacitación. Listo. Bien, listo. En el caso de la precisión también pasa lo mismo que en el analizador de gases pasa lo mismo, va a depender del rango de medición. Entonces, acá vea que lo nombra como repetibilidad. Depende del rango de medición y depende si es un equipo 2 tiempos o un equipo 4 tiempos. Listo, entonces la precisión también va a depender en ese caso. Y hablamos en este caso del ruido. En su momento hablamos, la sesión anterior, de algo que llamamos
la desviación estándar de unas medidas dependiendo eh, de una curva estadística que llamamos la función de probabilidad estadística. En este caso lo vemos mucho más aplicado dentro de, CDA, que es el ruido de las mediciones de un analizador de gases. No lo confundan con la medición de ruido, ¿listo? O sea, porque uno busca ruido y comúnmente no existe, digamos, o no se da tanto este concepto de ruido, si no es dentro de una medición de emisiones contaminantes o algo que sea afectado eh, por su propia medición. ¿Listo? En este caso se afecta precisamente porque el analizador de gases puede generar una interferencia con los valores medidos. ¿Cómo se determina? Pues prácticamente que nos menciona la propia 5365 que el ruido se refiere a esas desviaciones aleatorias observadas, o sea, que un valor se vaya para un lado y se vaya para otro, ¿cierto? Entonces, yo sé que uno observa en los procedimientos reales el ruido, sobre todo cuando uno hace un test de comprobación de valores, que a veces usted está midiendo y la motocicleta o el gas patrón o lo que sea está exactamente en 233 partes por millón de hidrocarburos. Pero usted ve que a veces pasa a 234, a veces pasa a 231, a veces pasa a 232, vuelve a 233 y eso es una desviación aleatoria de las medidas observadas, ¿sí? Ahí está presentándose un ruido en esa medición. ¿Listo? Pero dice que son controladas de forma continua. Entonces, en este caso, el ruido matemáticamente se refiere a esa desviación estándar. Dije, perdón. ¿Listo? ¿Sí? Dije, Sí, señor. perdón, ¿se cayó ahorita la conexión o solo fui yo? No sé, pues me confirman si... ¿Aló? Dije, Acá todo normal, Inge. De pronto fue el Inge Edwin que se le cayó. Ok, bueno, fue a mí, listo. Ya, gracias. vale. Listo. Y nos dice incluso la norma cómo se debería hacer la medición de ruido, ¿sí? Entonces, pues eso, de todas maneras, pues comúnmente los laboratorios de calibración y de verificación deben tener registrado su procedimiento coherente a lo que registra la norma, pero acá dice que al menos para determinar el error, la repetibilidad, por acá, el ruido en la forma calculada anteriormente debe hallarse dentro de los límites dados en esta especificación. Y en el conjunto de datos reunidos previamente, no más del 5% de las lecturas del conjunto podrán desviarse, pico a pico, del promedio en más de 150% de los límites especificados. Es decir, me da otra característica que se debe tomar en el ruido. Y dice que se realiza un muestreo del gas de calibración, el cual debe encontrarse dentro de las especificaciones durante 20 segundos. Es decir, usted debe garantizar que después de que le puso el gas y que ya se estabilizaron las medidas, duren 20 segundos haciendo el muestreo. Se reúne todas las lecturas del resultado analizador para cada canal durante los 20 segundos. Y pues como se exige que el analizador de gases tenga como mínimo 2 medidas por segundo, entonces al final usted saldrá con 40 medidas y ese 40 va a ser su N. Y cada medida de XY y el promedio van a ir comparándose y luego usted va a hacer la suma de todo eso y la raíz de la suma de todo eso le va a dar el ruido. Esto es básicamente sacar una desviación estándar. ¿Listo?
Una desviación estándar incluso de n, que sería cantidad total de lecturas, una desviación estándar de la población. Y la población sería la cantidad de medidas que usted está tomando. ¿Listo? Igual de eso, pues haremos un ejercicio. Bien. Listo. Calibración, requisitos. Ahora los requisitos específicos de la calibración para cada, bueno, definidos según cada normativa prácticamente. Entonces, déjame un segundo que tengo que acá contestar el citófono. Regálame 2 minutos, ya continuamos. Un segundito. Listo, bien. Listo, entonces, volviendo al tema, ¿qué requisitos tiene cada normativa o cómo se establece cada normativa o qué puntualmente qué establece cada normativa para las condiciones de calibración, verificación, etcétera? ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que mencionar es la 5385, obviamente. Entonces me dice que en el numeral 418 me dice que la calibración de los equipos de medición, bueno, me establece primero esos criterios de exactitud que debe cumplir los equipos. Y me dice que se debe establecer un programa de calibración. Entonces ya por ahí sabemos que sí o sí el CDA tiene que tener un programa de calibración. ¿Listo? Además de eso, que los requisitos o los registros de calibración deben poder demostrar la trazabilidad metodológica a patrones nacionales o internacionales. Entonces, ya nos están poniendo otro concepto, trazabilidad metodológica. La trazabilidad metodológica, entiéndanla como una cadena continua de documentos que pueden establecer el origen de la medida del patrón y además de eso suman o van o lo que se está haciendo es que se van teniendo en cuenta para la incertidumbre final que pueda tener el resultado de la medición. Es decir, es una cadena de documentos, este certificado 1 con este certificado 2, con este certificado 3, y este certificado es de mi equipo de medición, que es el que finalmente va a tomar la medición, ¿sí?
Entonces, este certificado tiene que ser trazable, o sea, tiene que tener una cadena, una secuencia hacia otro certificado, y este certificado también es trazable a otro certificado, y así hasta tener un patrón como mínimo nacional o internacional, porque acá lo dice, trazabilidad metodológica a patrones nacionales o internacionales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque habíamos dicho la propia incertidumbre de la calibración del patrón puede afectar en la incertidumbre de la medición de mi instrumento. Es decir, acá voy a tener una U, acá voy a tener una U azulita que va a contener dentro de ella la U verdecita del certificado de ese patrón de allá. Y acá voy a tener una U morada que va a tener la U azulita que a su vez tiene la U verdecita, o sea, las incertidumbres de cada uno de los patrones que han sido usados a lo largo de esa cadena para determinar la incertidumbre final con la cual voy a hacer la medición. Entonces, básicamente por eso se me exige que sea trazable, para yo poder detectar cuál es ese concepto de incertidumbre, o cuál es ese valor más bien, esa medida de incertidumbre que voy a tener finalmente en la medición de mi instrumento. ¿Listo? Y acá me dan unas recomendaciones. Aplique normas internacionales, OIML, ISO, IEC, para especificaciones de compra de equipos o controles metrológicos y métodos de calibración de los equipos de medición, o para contratar servicios a proveedores que le aseguren trazabilidad metrológica. ¿Listo? Entonces, digamos que teniendo en cuenta, pues como es una recomendación, digamos que no es un requisito directo, pero al ser una recomendación sí puede ser algo que genere una no conformidad, ¿sí? Entonces, que si no se tiene en cuenta, podría generar una no conformidad. Es decir, también tenemos que estar informados de otras normativas internacionales que puedan establecer los criterios de trazabilidad o de contratación de servicios de proveedores de calibraciones, verificaciones, etc. ¿Listo? El CDA puede realizar las calibraciones. Sí, señor. Por decirlo, ¿hasta qué punto llega el CDA, por decirlo, con solicitud de documentos? Por lo menos Eurometri entrega los certificados y abajo creo que dice algo de la trazabilidad. Nosotros, digamos, siempre digamos, hasta qué punto uno hace la trazabilidad o cómo lo maneja usted. Ok, eso lo dice el CA 3.002. Lo define el CA 3.002, que precisamente dice criterios específicos de acreditación, trazabilidad metrológica. ¿Listo? Y comúnmente lo que establece es esto. Incluso pues yo creo que lo tienen ya establecido de alguna manera, porque lo escuché un poquito acerca de cuando definen influencia significativa. Pero dice que cuando se requiere trazabilidad metrológica de las mediciones, ONAC, como miembro pleno de la IAAC, EILAC adopta como directriz el documento ILAC P1007-2020 para establecer los criterios de evaluación. Adicionalmente, para establecer los intervalos de calibración, el laboratorio podría aplicar lo establecido en ILAC G24-2022, D10-2022, u otra metodología apropiada y documentada. Y por acá dice que comúnmente o sea que hay una facilidad en este caso, pues en el caso, pues ustedes no tienen problema porque lo hacen con Eurometric, ¿sí? Porque sabemos que
en este caso, en el numeral 8.1.2 de este SEA, me establece que un laboratorio de calibración acreditado cuyo servicio es adecuado para el uso previsto, es decir, el alcance de la acreditación cubre específicamente la calibración correspondiente y el organismo de acreditación está cubierto por el adecuado ILAC o acuerdos regionales reconocidos por ILAC. Es decir, que si usted, con tal que establezca que se garantice la acreditación de las variables metodológicas que usted va a medir en específico o que va a calibrar en específico, ya con eso, con la propia acreditación ONAC, como ONAC cumple o es miembro de ILAC, entonces se puede cumplir tanto los requisitos de ONAC o los requisitos de trazabilidad metodológica a ONAC o los requisitos de trazabilidad metodológica a los documentos de ILAC. Entonces, básicamente, ¿qué sería? Exigirles o pedirles el certificado de acreditación y confirmar que las variables metodológicas que uno va a medir y sobre todo también, pues es importante, los rangos de calibración cumplan dentro de dentro de lo que uno está solicitando. ¿Sí? Digamos que esa sería lo mínimo, el requisito mínimo. Ya de ahí para adelante, si usted quiere analizar, como les dije en un momento, las incertidumbres que me puedan generar un laboratorio versus la incertidumbre que me pueda generar otro laboratorio, pues también podría hacerse, pero ya no entra como un requisito para la trazabilidad metodológica. En resumen, certificado, verificar las variables y verificar rangos de medición que me puedan permitir hacer calibración con ese laboratorio. ¿Respaldados por cuál? Por SEA 3.002. No sé si de pronto este documento también lo tengan en cuenta, ¿no? Este menciona ILAC P10, lo que pasa es que ILAC P10 está en inglés. Bueno, yo los descargo directamente de ILAC, entonces comúnmente pues salen en inglés, pero básicamente dice lo mismo, o sea, dice que ILAC tiene unos acuerdos y si usted establece que el laboratorio que va a hacer la calibración o verificación tiene esa acreditación por ILAC, entonces usted puede decir que es trazable, ya. Con solo eso puede decir que es trazable. Yo no me acuerdo, creo que ustedes tienen verificación de la trazabilidad dentro de la confirmación metodológica y creo que en algunos casos pues pueden poner que es trazable según la acreditación de ONAC. Ya con eso cumpliendo el 3.002. En el caso de que uno quisiera, por ejemplo, hacer, no sé, que en Colombia no existiera o se cierra Eurometric y se cierra Tescal y se cierra este otro laboratorio que salió hace poco, pues se podría seguir trabajando, sí, tocaría buscar un laboratorio que tenga una acreditación ILAC o alguna otra acreditación dentro del acuerdo que tiene ILAC, ¿sí? También se podría. ¿Listo? Bien. No sé si quedó claro, Ingeana. Sí, gracias, señor. Vale. Listo. Listo. Y definen también calibración. Dice que se debe realizar la 53, bueno, en este caso la 5365 define calibración. Y acá hay algo importante a tener en cuenta y que no es que lo pregunten mucho en ONAC, pero sí lo han preguntado. Entonces, para tenerlo en cuenta. Dice que el plan que se tenga para cubrir los procesos de calibración debe tener en cuenta recomendaciones del fabricante, debe tener en cuenta el número de pruebas, debe tener en cuenta el tiempo transcurrido de funcionamiento y debe tener en cuenta lo establecido por la autoridad competente. ¿Listo?
Entonces debe tener en cuenta esas 4 consideraciones adicionales, o bueno, no, sí, aparte, digamos, del método que escojan ustedes para hacer la confirmación o la comprobación de los intervalos de calibración, se debe tener en cuenta también esas 4 condiciones. Recomendaciones del fabricante, número de pruebas, tiempo transcurrido de funcionamiento y lo establecido por la autoridad competente. ¿Listo? Entonces, acá lo que es importante mencionar es que algunos CEDAs no tienen, sobre todo ¿no? El número de pruebas, porque comúnmente en la 5385, cuando habla de mantenimiento, sí establece que el plan de mantenimiento debe garantizarse dependiendo del número de pruebas que se realice, pero no habla nada acerca de la calibración de los equipos, solamente me dice establezca un programa de calibración, pero la 5365 para el tema del analizador de gases sí establece el número de pruebas que se han hecho por cada equipo. Entonces, digamos, por decirlo así, si ustedes definen un rango de calibración entre calibración 1 y calibración 2 de 12 meses, digamos, que los intervalos de 12 meses, y que el rango de calibración anterior también había sido 12 meses, ¿cierto? Entonces, calibración 0, calibración 1 y calibración 2. Tienen el mismo rango de calibración, aunque parezcan ahí 2 líneas diferentes. Lo que me está diciendo es, ojo, porque ¿qué pasa si usted acá en este rango de calibración dijo que eran, que habían sido, o bueno, no determina cuántas motocicletas se hicieron con ese equipo? Digamos que en este periodo de 12 meses que usted calculó con esos intervalos, hizo la tarea, cogió los certificados, halló incertidumbre, halló error más U y comprobó versus ese 80%, o por otro lado hizo el método eh, de esto, carta de control, o bueno, etcétera, el método que haya usado, y le dio otros 12 meses, pero resulta que este periodo estaba dentro de lo que vivimos del COVID, y entonces usted tuvo un periodo de tiempo que no trabajó, ¿cierto? Y entonces acá hizo, no sé, 1000 motos, y en este otro exageramos, bueno, exageramos en el cambio y decimos 4000 motos. Es decir, que usted está definiendo un mismo intervalo de calibración por tiempo, pero no está teniendo en cuenta el número de pruebas que establece. ¿Listo? No significa que el número de pruebas le va a dar directamente el intervalo de calibración, pero sí significa que hay que tenerlo en cuenta. Entonces acá usted diría, oiga, pero 4000 motos, yo prefiero mejor cortarle a 10 meses o a 8 meses o como sea, porque realmente la situación se está viendo que está acercándose a la cantidad de pruebas que se establece. ¿Listo? ¿Eso cómo lo hago? Pues en el análisis, haciendo un análisis constante. Entonces hago un análisis por acá de pronto, bueno, tengo una verificación intermedia. Entonces tengo verificaciones intermedias. Entonces pongo acá, voy a ponerla con moradito, que acá voy a hacer una verificación 0 y acá voy a hacer una verificación 1. Y acá en este momento de esta verificación hago el conteo de cuántas motocicletas llevo. Oiga, llevo 2000. Pues madre, ya me pasé de la cantidad o del número de pruebas que había establecido en el periodo de calibración anterior. Entonces mejor corrijo ese intervalo para no desfasarme tanto en el tema del número de pruebas. ¿Listo? Sería como una forma de tener en cuenta lo establecido en la 5365. ¿Listo?
Bien. Por otro lado, el CA 3.001 me establece o me da unas adiciones a lo que me establece la 17020 primero. Me establece que debo definir cuáles son los equipos que tienen una influencia significativa. ¿Listo? Y dice en los resultados de la inspección. Y cuando corresponda se les debe proporcionar una identificación única. ¿Listo? Entonces, acá en este caso, sí hay un equipo de influencia significativa que no tiene identificación, se debe identificar de cierta manera. En su momento, pues, pasó con los sensores de velocidad de giro del motor, los de RPMs y el de temperatura del motor, que como esos van asociados a un equipo más grande, que puede ser un Capelec o un Bremby, pues se tenía la identificación del Bremby o del Capelec y no se identificaba de forma única. Y pues ahí ya estaba establecido en la 6.2.4 de la 17020 que debe de tener una identificación única. Por eso pues vemos que hay una marcación de pronto de de forma interna del CDA con un código de alguna manera que permite identificar ese equipo de influencia significativa. Listo. Además de eso, me adiciona la 17020 que todos los equipos de medición que tienen una influencia significativa en los resultados de la inspección deben ser calibrados. ¿Listo? Ahí era lo que le decía Inge, que el problema es que si yo defino que los que son calibrados son de influencia significativa, luego me voy de nuevo a que esos de influencia significativa tienen que ser calibrados y entro ahí en un círculo vicioso que pues realmente no estoy definiendo nada, ¿sí? Porque acá me dice, hey, los de influencia significativa deben ser calibrados. Entonces, yo debo definir de otra manera que no sea la calibración, por ejemplo, la posibilidad de hacer la calibración. No que esté calibrado, sino que tenga esa posibilidad de calibrarse. ¿Listo? Que veo que lo tienen, ¿no? Listo. Ahora, el programa general de calibración de los equipos debe diseñar e implementar de tal manera que se asegure que siempre sea posible las mediciones efectuadas por el organismo de inspección sean trazables a patrones nacionales o internacionales de medición. De nuevo me establece o me refuerza esa trazabilidad. Entonces, de nuevo me remonta al CA 3.002, versión 7, que me establece las características para confirmar la trazabilidad. Listo. Bueno, y el 6.2.9 que por este lado me dice que cuando sea pertinente, no me dice cuándo, sino cuando sea pertinente, cuando usted lo establezca como pertinente, debe someterse el equipo a comprobaciones internas entre recalibraciones periódicas. Es decir, estas verificaciones que teníamos acá en moradito, ¿listo? Esas verificaciones me dice cuando sea pertinente, es decir, lo deja un poco abierto. Vamos a ver que de pronto si nos da cierre o alguna otra normativa. El SEA de pronto nos aclara algunas cosas también. Me dice esto que es bastante relevante, lo que está resaltado ahí, se los voy a poner con rojo porque es bastante relevante. Dice, cuando el error máximo permisible del equipo no se encuentre definido en las normas técnicas o reglamentaciones legales vigentes, el CDA debe determinarlo y demostrar que dicha definición es adecuada. ¿Listo? Inge, Edwin o Inge Luis, ¿cuál es, según la norma, cuál es el error máximo permisible para el profundímetro? ¿El error de medición o la exactitud requerida para el profundímetro? Según lo que hemos hablado. 0.0.
0.25 centésimas de milímetro. 0.01, dijo uno, 0.25. Y Ana, ¿sabes esa respuesta? La última opción. No, Inge. ¿El rango de medición fue que nos preguntó Inge o...? Exactitud definida por la NTC 5385. Ah, ya. No, la exactitud es 0,02. No está ninguna norma o ninguna norma de los CDAs establece esa exactitud. ¿Listo? Perdón, Inge, ¿me escucha? Sí. Inge, se nos cayó la señal un momentico. Quedamos con el ingeniero Edwin, que cuál es la exactitud para el profundímetro. ¿Quién respondió bien? Ninguno. No existe o no está definida. ¿Cuál era la respuesta correcta? No está definida según ninguna norma. ¿Sí me escucharon? ¿No existe o no está? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, como no está definida, no es acá pues el CEA me dice, cuando el error máximo permisible del equipo no se encuentre definido en las normas técnicas o reglamentación legal vigente, el CEA debe determinarlo y demostrar que dicha definición es adecuada. ¿Cómo lo demuestran ustedes? Si tengo ahí más o menos en la cabeza de más o menos cómo creo que lo demuestran, es a través de la ficha técnica o el manual del fabricante del profundímetro y establece ahí de pronto esa ficha técnica que sea 0,02. Si no estoy mal, si es el folder, de pronto sí es ese mismo. Entonces tendrán por acá 0,02 para valor de exactitud definido por otra entidad que no es una norma técnica. ¿Y cómo demuestran que dicha definición es adecuada? Pues demuestran que ese equipo, su fabricante, está estableciendo eso. Y por ahí ya me habían comentado incluso ustedes mismos que había incluso algún profundímetro que no tenía una ficha técnica que establezca la exactitud que se debe tener para ese profundímetro. ¿Qué se hace? Pues en ese caso no puedo demostrarlo por ficha técnica, tendría que ir a alguna otra norma internacional, nacional o algún otro procedimiento establecido, algún libro, algún artículo publicado de cómo podríamos establecer es el error máximo permisible para ese equipo. Es decir, que sí se puede, pero dice el CDA debe determinarlo y demostrar por qué esa definición que está determinando es adecuada. ¿Listo? Acá tenemos, Inge, estaba revisando, me dice error máximo permisible según la norma 4303, más o menos 2 centésimas de milímetro, valor medio. Entonces pilas ahí, porque si la están haciendo por la 4303 ya sabemos que esa no está vigente. Ah, ok, toca revisar la norma, sí, porque acá tenemos establecido con esa norma, según el procedimiento. Yo la tengo acá, me imagino que sí tiene acá una exactitud, la asumen como la del pie de rey. ¿Sí? Exacto. A ver. Los límites de... ¿Cuánto definen? ¿Como 0,02? 0,02 milímetros. A ver si... Esta norma es la... A ver...
Pero, pues madre. Pues no la veo definida acá en la 4303. O sea, habrían dos problemas. El primer problema es que la 4303 no define como tal la exactitud. Bueno, incluso tres. No se encuentra acá, bueno, de pronto revisándola más detalladamente la encontremos, pero el segundo problema que veo es el objeto de la norma. Sí, dice que esta norma se aplica tanto a pie de raíz de análogos con un intervalo de medición máximo de 0 a 200 a 2000 milímetros y una escala de nonio o escala circular en 0.1 milímetros. Ah, bueno, sí. No cumple. Porque dice 0.1 milímetros, 0,05 milímetros o 0,02 milímetros. Y a pie de raíz con salida digital en intervalos de 0 milímetros hasta un máximo número de... Ah, bueno, por este lado se podrían ir, ¿no? Pie de raíz de salida digital con incrementos de 0.001 milímetros. O sea, por este lado podría uno establecer que sí, esta norma puede cumplir para un profundímetro, porque tengo entendido que la resolución de su profundímetro sí es 0,001 milímetros. Pero Sí, eso debe ser. el otro problema es que esta norma ya no está vigente. ¿Listo? Entonces, Pues, tienda a buscar ficha técnica y lo que diga el fabricante o qué. es mejor, ¿sí? O sea, miren a ver si lo pueden hacer por ficha técnica. Y si no, pues tocará buscarla de pronto en la norma que estábamos mirando ahorita, ¿no? Acá, muestra a ver si hay exactitud acá. Pero si esa norma está vigente. Esta sí es la vigente, la Ah, 13.3, la 13.385. ok. Entonces, vea, error máximo permitido de indicación limitado por EMP. A ver si... dice numeral A22, error de fase, tacto, MP. Indicación, vamos a ver, A2, A2. No da un valor como tal, tocaría de pronto ir a la ISO 14978-2006. No, no lo establece como tal. Entonces, y sería en medición de profundidad, ¿no? O sea, bueno, tocaría echarle la revisada, pero ahí les dejo, entonces esa sería una tareita ahí también, porque lo están referenciando bajo una norma que ya no está vigente. Listo. Listo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Nos queda ahí un temita de normativa adicional, el tema de la comprobación, o bueno, de cómo se hace esa comprobación de los intervalos de calibración y pues el ejercicio ya un poco más práctico y referente a directamente de pronto a sus certificados de calibración o algún ejercicio planteado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta y si no, pues dejamos hasta acá la sesión y continuamos. Ah, ¿mañana pueden? Bien. Gracias, Inge, no, por ahora no tenemos preguntas. Pues sí, yo creo que podemos. ¿Qué dicen, muchachos? Por mí no hay lío. Por mí tampoco. Listo. Yo también puedo.
Listo, Inge, perfecto. disculpe, no Sí, señor. sé, no sería, pues más que todo como para el Inge Edwin. ¿No será que primero revisamos lo de metrología Inge Edwin para que te empapes un poco más y así mismo volver a repasar y ya con los actualizados, digámoslo así? Les digo yo, ¿no? Sí, sería bueno, sobre todo por lo menos pegarle una ojeada, una revisada al Exacto. formato que ustedes tienen de verificación, ¿sí? Y a unos certificados, como para que miren cómo es la estructura de un certificado, porque si no, pues de pronto sí es verdad que no nos daría el tiempo, ¿sí? Sí, o sea, sí, para como que entremos en contexto con lo que nos vaya a decir. Eso sí, sería bueno, buena idea. Entonces, no sé si, o si quieren hacer ese trabajo mañana y más bien nos vemos el jueves, como quieran. Este jueves no tengo clase, entonces yo puedo, este jueves también podría. Ah, entonces sería el jueves, ¿no? Mejor. Listo, Inge, sí, me parece jueves. Para que, sí, sobre todo para De que acuerdo. ojeen de pronto un certificado y eso, y les voy a subir los dos videos entonces de las grabaciones. Voy a tratar de dejarlos subiendo ahorita mismo para que cualquier cosa ahí los tengan disponibles. ¿Listo? Gracias. Eso, Inge, Gracias. gracias. La cosita, Inge, si ves que en las horas que se han acordado no alcanzamos a abarcar todo el tema, pues seguimos con 2 horas más, tú lo defines. El tema es que podamos entender bien y que no vamos a la carrera, sino al contrario, pues, ¿no? De que todos nos queden los conceptos bien claros. Listo, perfecto. Dale. Gracias, listo. Pero nos Feliz vemos el noche, nos jueves. vemos el jueves. Listo, nos vemos el jueves. Que estén bien, que Buenas noches. descansen. Vale, Inge, Hasta muy luego. amable, gracias. Chao, chao. Vale, Chao. adiós.